Mario Gutiérrez, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Presidente del sector de enseñanza dentro de CESIF. ¿Cuáles son las condiciones del profesorado como para que estemos viendo huelgas de vez en cuando? Lo que sí que tampoco queremos decir que estamos en la época pre-revolución industrial, no quiero decir eso, pero claro, si se compara con lo que era la profesión docente hace 10 años, comparamos una pérdida retributiva de más de un 20% y comparamos la titulación que se exige con las condiciones laborales que hoy día ofrece la profesión docente, pues evidentemente estamos muy desmejorada. A todo esto, pues como muy bien ha dicho la compañera de la Junta de Personal de Cantabria, pues hombre, no es precisamente la profesión docente una profesión ahora mismo muy dignificada. Hacía unos meses, y quería decir unos años, salía una encuesta del CIS en el cual se reconocía, la sociedad decía que uno de los trabajos más valorados era el docente, y sin embargo en el puesto 30 o 40 era lo que las familias querían para sus hijos, que fueran docentes. Pues indicaba esa cuestión que evidentemente refleja pues que la profesión docente necesita una vuelta, una reforma que viene prometiéndose, no es de ahora, desde 1990, que con la aprobación de la nueva LOE se prometió que en un año íbamos a reformarla y todavía estamos a la espera de ella. Antes las familias les recomendaban a sus hijos aquello de sácate una oposición. Efectivamente, pero claro, las condiciones laborales que hoy día tiene un docente, y ha puesto el ejemplo la propia noticia, es decir, un matemático, pues a lo mejor hace 15 años, pues tenía una profesión, siempre se ha cobrado menos que la empresa privada, siempre, pero tenían una subida casi siempre acorde a lo que era la vida y lo que era la inflación. De hecho, pues se podía considerar clase media. Hoy día es que hay que recordar que un profesor de secundaria, que es un A1 de la administración, es decir, el nivel más alto que hay en la administración, que es un nivel A1, no podría vivir, y no puede vivir solo prácticamente en ninguna capital de provincia, porque no puede acceder ni a la vivienda. Y hombre, eso es un claro significativo de retraso. Hace 10 años no era así. Un nivel A1 pues era una persona que tenía un poder adquisitivo de clase media. Y hoy día podemos decir que es clase media baja. Y eso, claro, cuando en la empresa privada... Pues, y además no solo ya es el sueldo a principio de la carrera, es que la carrera profesional necesita también una reforma que permita el ascenso a posteriores cotas que actualmente no tienen. Y claro, una persona joven con buena dinámica de estudio, con buena preparación, pues le gusta y la atraen otras cosas, pues que tengan una progresión profesional mayor. Y bueno, los amigos y la gente que tiene chicos a la edad esta de que terminan sus estudios universitarios, se nota cómo quieren irse a otros países, cómo se van a empresas a intentar pues progresar, y no es ni mucho menos, yo digo que los conocidos que tenemos alrededor, no oyes a muchos que quieran ir a la profesor de secundaria. Maestros sí, que siempre decimos lo mismo, porque la carrera de magisterio es una carrera que está enfocada desde el principio a la docencia, no así matemática, física, química o ingenierías. ¿Cuáles son las diferencias retributivas entre comunidades autónomas? Porque esta es otra, esto también provoca tensiones, digamos. Pues muchas, y el último estudio que realizamos desde CESIF es que había prácticamente 800 euros de diferencias mensuales entre una comunidad y otra. Entonces eso, claro, marca por lo que está continuando, que como ha habido una huelga en Asturias, ahora se provoca en Cantabria y dentro de poco se convocará en el País Vasco. Y es decir, lo que no es de recibo es que suceda esto. Y vuelvo a repetir que es que llevamos con una promesa de un estatuto docente desde el año 1990, ha sido una promesa incumplida por todos los ministros que han ido sucediendo a lo largo de estos años. Recuerdo que el ministro Wert fue el primero que lo prometió, lo incumplió, y ya todos y cada uno de los ministros que han ido sucediendo le han ido prometiendo al principio de su legislatura, y esta ministra, la actual, también lo ha prometido.
vamos por 4 años y todavía no hay ningún principio de ningún documento. Es cierto que nos han convocado para el día 23 de septiembre, pero no tenemos ninguna propuesta ni ningún documento que nos ponga en qué nos va a presentar el Ministerio el próximo 23. Y esto lo digo porque mientras que no haya ese liderazgo por parte de quien representa a todo el profesorado, que es la Mesa Sectorial Docente y el Ministerio de Educación, va a haber guerras continuas por diferencias entre comunidades autónomas. Y creo que la educación española tiene problemas que, viendo los datos, son iguales en todas las comunidades autónomas y que, por tanto, solo pueden ser resueltas con una normativa y una estabilidad legal de carácter estatal, pues que coordine, estabilice y homologue las condiciones laborales del profesorado, tanto retributivas como de horario, condiciones de permiso, licencias y carrera profesional. En todo caso, teniendo en cuenta que lo que uno consigue es un trabajo fijo para el resto de su vida, sorprende que no se cubran las plazas que se sacan. Pues que, es que para aquí a nosotros pues hay 3 cuestiones que vistas son evidentes que hay un fallo estructural del sistema. En primer lugar, lo hemos dicho ya y estamos hablando de ello en la conversación, que no es un trabajo atrayente hoy día para los nuevos titulados, cosa que era diferente hace, no tanto, no estamos hablando hace 10 años, era una profesión atrayente. De hecho, había listas de espera, listas de trabajo, gente que quería trabajar y no podía, es decir, eso sucedía. Primera cuestión que hay que resolver ante una profesión que es socialmente reconocida como importante, porque creo que todo el mundo considera que la educación es importante, como se han oído algunos padres en el propio reportaje, y eso hay que resolverlo. En segundo lugar, no es tampoco de recibo que tengamos que tener una tasa de interinidad por debajo del 8%, según exigencia de la Unión Europea, estemos aproximadamente en el 30% y tengamos unas oposiciones para precisamente intentar empezar a reducir este tema y se quede un 24% de plazas sin cubrir. Y en tercer lugar, es que hay interinos que, habiéndose presentado, se los exige un trabajo memorístico y decimonónico, como a nosotros nos gusta decir, sin que se haya en ningún caso, por no haber superado esta prueba memorística, juzgado la parte práctica, que es, como ellos trabajan, la que más adecuado está a sus competencias y a sus capacidades actuales. Porque, claro, un interino que lleve un tiempo y tenga una edad y que tenga unas obligaciones familiares, a lo mejor tiene menos para estudiar que un chaval joven. Con lo cual, tenemos aquí un contrasentido, que hay unas oposiciones que están más adecuadas para los nuevos titulados y los nuevos titulados no tienen ninguna ambición en llegar a ser profesor. Por tanto, se quedan un 24% de plazas sin cubrir. Por tanto, yo creo que también se exige, por cierto, hace mucho tiempo, una reforma estructural del sistema de acceso a la función docente. Creo que no tiene ningún sentido, como vuelvo a repetir, que haya un 30% de interinidad y a la misma vez unas oposiciones que se deje un 24% de plazas sin cubrir. Decía usted que la temporalidad continúa alta. De hecho, Bruselas nos ha dado algún que otro tirón de orejas pues por esa temporalidad, y hubo un proceso de estabilización del empleo público que se culminó el 31 de diciembre del año pasado y que no ha funcionado en ninguna rama del empleo público a la que preguntamos en este programa. ¿Por qué tampoco en educación? Pero, a ver, CSIC, desde el principio hemos dicho claramente que la reforma y la ley de reducción de la temporalidad implicaba una reforma completa en el sistema de plantillas, en el sistema de cómo se contabiliza los docentes, del concurso de traslados, del concurso oposición, de todo. Y las autonomías, las comunidades autónomas y el Gobierno central, el Ministerio de Educación y Función Pública, ha actuado como si no hubiera ningún problema y como si no fuera una cuestión estructural. Simplemente convocó oposiciones para que se reduzca el 30%. Cuando la interinidad no viene solo de la falta de oferta, también viene porque, por ejemplo, hay una tasa de reposición impuesta, por tanto es imposible reducir cuando tú quieres aumentar el número de profesores por cuestiones coyunturales. Además, España sigue haciendo trampas contando interinos, cuando Europa ha dicho que no, que un interino es aquel que ocupa plaza, el porcentaje de interinos se tiene que contar número de trabajadores totales con número de interinos, y ese es el porcentaje que tiene que ser un 8%. Y aquí hemos estado jugando con que si un interino es estructural o que si un interino es coyuntural, y nosotros ya estábamos advirtiendo de que eso no podía ser así. Y en docencia, y valga lo que ha dicho, ¿qué ocurre? Que no se crea plantilla salvo
hay unos criterios para crear plantilla, que esa plantilla es lo que después se oferta a empleo público, que son muy restrictivas y por tanto nunca se reduce al tiempo que se tiene que reducir, además de la tasa de reposición, que eso es igual para todas las comunidades autónomas. Lo vamos, resumiendo y para no liarnos más, es que la ley de temporalidad y lo que exige Europa implica unas reformas estructurales en el modo de empleo de lo que es educación y todo el empleo público, y sin embargo las autonomías, el ministerio y todas las demás han mirado para otro lado y han seguido jugando de la misma manera. Hemos comentado la temporalidad en primaria o secundaria, en la universidad es altísima también. Hubo una figura de la que se abusó mucho, el profesor asociado, que es aquel que tiene su profesión y da unas horas de clase en la facultad aprovechando su experiencia, pero como digo, pues había mucho falso asociado. La ley de universidades, que tiene 2 años, iba a atajar esto. ¿Cómo va? Sí. Perdone que me haga la sonrisa. Dele. Si iba mal en educación no universitaria, en educación universitaria yo creo que es peor. Pero ahí la cuestión no es ya no es tanto el problema de cómo las administraciones, como he dicho antes, contabilizan o no contabilizan, o es más fácil tener interinos por poder movilizarlos aquí, porque encima en educación y enseñanza hay una cosa que eso sí que es suerte, y es verdad que en eso estamos mejor que en enseñanza universitaria, es que un interino cobra lo mismo en las mismas condiciones que un funcionario de carrera. Por lo tanto, la administración no se está ahorrando nada por tener un interino o por tener un funcionario de carrera. Pero en la universidad sí. Evidentemente mucho, porque un profesor asociado, pues a lo mejor por 600 euros está trabajando y está haciendo las horas que un catedrático serían 4, 5, 6.000 euros. Por tanto, el problema fundamental de la Universidad Española es la falta de financiación. Y como no tienen financiación para reducir esa tasa de temporalidad, para poder dar las clases que tienen por el número de alumnos, pues evidentemente están siempre haciendo trampas en el solitario. Porque recordamos que la figura de profesor asociado es una figura excepcional y se ha tomado como ordinaria porque no tenían capacidad para poder tener y dar las clases, porque no tenían financiación. Y por tanto estábamos hablando de 40, 30, 40, 50% de temporalidad, lo que es evidentemente un abuso. Entonces, claro, la Universidad Española, que es el culmen de lo que es la educación de un país, estamos haciendo trampas, porque estamos haciendo la educación superior con personas que cobran 700, 800 euros. Eso, vamos, es una trampa y es una cuestión que es un defecto de España y que nos tenemos que hacer mirar todos. Y claro, ahora han prohibido la figura de profesor asociado porque en teoría era... Y se han inventado que se llama una figura nueva, que es profesor sustituto, que ha creado tantos problemas jurídicos que ha tenido que coger el director general y tener que decir a Hacienda para que pueda... Bueno, un lío tenemos jurídico importante, porque claro, son incompatibles. Un profesor ahora de secundaria es incompatible para hacer lo que antes era profesor asociado, le han creado la figura de profesor sustituto y ahora tienen que hacer un régimen de compatibilidad nuevo para que puedan dar clase, para seguir haciendo lo mismo pero con otro nombre, cobrando lo mismo, que son los 600, 800, 900 euros de un profesor universitario. Yo creo que eso no es de rigor, que tengamos 1.000 euristas como profesores universitarios. Pues Mario Gutiérrez, CESIF, gracias por estar esta tarde con nosotros. Nada, muchas gracias a ustedes por su interés y por el interés que muestran también por la educación. Muchísimas gracias.